15 de la primera carta a los Corintios. Habían dudas en la iglesia de Corinto con respecto a la doctrina de la resurrección. Le llegaron preguntas al apóstol Pablo con relación a este tema. Y él dedicó bastante espacio de su carta para contestar estas interrogantes. En esta mañana vamos a estudiar los versículos desde el 9 hasta el versículo número 20. Y vamos a leerlo así como están sentados. Qué distinta es la cosa. Aquí oyendo la palabra de Dios y allá escuchando a Satanás, ¿va? Bueno, así es el mundo, hermano. No extraña. Dice la Escritura en 1 Corintios 15:9: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén, hermanos. El tema de esta mañana es una pregunta que dice así: ¿y si no hay resurrección? Los creyentes aseguramos que hay una eternidad.
nosotros con convicción sostenemos que después de muertos nos vamos a levantar de la tumba. Pero esta convicción proviene de nuestra fe en la palabra de Dios y no en la experiencia. ¿Quién ha resucitado que usted conoce? ¿Hay alguien que vivió hace, 30, 40, 50 años, a quien usted conoce, y después de que estuvo en el polvo de la tierra, se levantó de entre los muertos? Yo no conozco a nadie que haya resucitado, que del polvo su cuerpo haya vuelto a la vida y haya vuelto a la normalidad, a la vida cotidiana. No conozco a nadie. Empíricamente, entonces, yo no puedo comprobar que existe la resurrección. Pero por el testimonio de la palabra de Dios, porque este libro fue dado por el Dios eterno, el Dios que no miente. Por esa causa, los creyentes sostenemos de que sí va a haber resurrección, que no importa el cómo, importa quién hará ese glorioso evento, Dios, y que los muertos se van a resucitar, los muertos se van a levantar de la tumba, unos para salvación y otros para condenación perpetua, hermanos. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora en Corinto no creían esto, y eso es lo que Pablo está rebatiendo. Los hermanos de Corinto, algunos de ellos, tenían cierta confusión que había sido el resultado de adoptar filosofía que habían en su alrededor con respecto a la vida futura. Ahora pensemos en eso. ¿Qué es lo que estaban negando? No estaban negando específicamente la resurrección de Cristo. Estaban negando la resurrección en general. Y Pablo en este pasaje bíblico va a corregir esta idea. Y el argumento del apóstol Pablo es el siguiente: que si no hay resurrección, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, hay ciertas consecuencias lógicas que se derivan de aquel hecho, y de eso trata el pasaje bíblico. Ahora, hermanos, vamos a seguir la línea de pensamiento que el apóstol Pablo explica en este pasaje bíblico. Y quizás aquí hay algún amigo que las cosas de Dios siempre trata de entenderlas con su razón. Mire, la razón llega hasta cierto límite. Para poder entender las cosas espirituales, las cosas de Dios, usted debe echar mano al principio de la fe para que pueda extenderse y entender ciertas cosas. Veamos entonces este pasaje bíblico, hermano. Aquí hay 7 consecuencias lógicas de negar la resurrección de Cristo. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Dice la Biblia lo siguiente. Pablo, al hablar de sí mismo y recordar su vida anterior, dice lo siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora Pablo indica de que su ministerio es tan valioso como el ministerio de los demás apóstoles. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis
creído. Pero ahí viene el cambio, hermano. Ahora, ¿qué predicaban los apóstoles? El apóstol Pablo lo hace entender y lo pone en contraste con lo que estaban predicando algunos en Corinto. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿qué estaban diciendo en la iglesia? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Vean el problema que había en la iglesia. Había un problema doctrinal que el apóstol Pablo está tratando inmediatamente. Porque una doctrina falsa tiene la habilidad de destruir o dividir una congregación. Y la experiencia ha mostrado que es cierto, hermano. Allá por el cuarto siglo del cristianismo, hubo una doctrina que tenía que ver con la divinidad de Jesucristo que dividió a la iglesia en dos bandos. Unos negaban que Cristo era Dios. Otros lo afirmaban con toda convicción y la iglesia por largo tiempo vivió dividida por una sola doctrina. Es lo mismo que ocurre aquí. Pablo hace ver que hay un peligro serio cuando la doctrina se ve amenazada. Y por eso él, como fundador de la iglesia, como maestro de la palabra, se vio en la necesidad de corregir aquella idea equivocada que había en Corinto. Si no hay resurrección de Cristo, lo primero, hermanos, entonces, dice el apóstol Pablo, si no hay resurrección, tampoco Cristo ha resucitado. Ahí lo dice con toda claridad el versículo número 13. Porque si no hay resurrección de muertos, primer consecuencia lógica. Allí está muy claro. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces los apóstoles estaban predicando una mentira. Estaban predicando una idea equivocada. Ellos estaban rotundamente equivocados. Estaban anunciando un mensaje carente de poder. Si no hay resurrección, eso implicaría de que tampoco Cristo había resucitado, mis hermanos. Ahora pensemos en esto. Imagínense estar predicando uno cosas que son falsas. Estar creyendo cosas que no son ciertas. Pero hermanos, nosotros entendemos a la luz de la Biblia de que el Señor se apareció resucitado a diferentes personas. Y ese hecho de que ellos tuvieron un encuentro personal con el Cristo vivo, les cambió, les transformó totalmente. Cuando leemos el Evangelio de Juan capítulo 20, hallamos que el domingo de resurrección estaban los discípulos reunidos en una casa, con las puertas cerradas, dice la Biblia, por temor a los judíos. Eran cobardes, estaban amedrentados, como sentían que su vida corría peligro por haber sido seguidores de Jesús, estaban allí llenos de espanto, llenos de temor. Pero usted los ve en el día de Pentecostés, que están abiertamente ante las autoridades y están predicando con toda libertad el mensaje del Cristo resucitado. Esa doctrina le infundía a los apóstoles poder, autoridad al declarar el mensaje. Entonces Pablo dice, si no hay resurrección, lo primero, Cristo está todavía muerto. Cristo está todavía en una tumba. Aquellas mujeres que lo vieron donde fue enterrado se confundieron, las pobrecitas. Y dijeron que era esa tumba, pero en realidad no era esa tumba, era otra. Pobrecitas se confundieron, perdón. Segundo consecuencia de que si no hay resurrección. Bueno, el apóstol afirma de que la predicación resultaría vana. Versículo número 14. Y si Cristo no resucitó, vana, aquí hay dos, pero vamos a ver la primera. Vana
es entonces nuestra predicación. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Entonces los apóstoles se ven afectados si no hay resurrección. Pero no solo ellos, sino quienes les habían creído, incluyendo a los hermanos de Corinto. Hermanos, yo me recuerdo de un pasaje del Antiguo Testamento, donde se hace ver la influencia que ejerce un líder para el daño de sus seguidores. Y fue en los días de Absalón. Recuerdan que ese hijo rebelde de David armó un complot para derrocar a su papá y quedar él en el poder como rey. Pues resulta de que a él lo iban a nombrar rey en una ciudad fuera de Jerusalén. Allí estaba armado el complot para nombrarlo como rey. Y resulta de que el malvado invitó a bastante gente a la actividad. Y dice la Biblia que la gente iba allí sin saber a qué iba en realidad. Entonces el hombre aglomeró a la gente y lo que en realidad iban a hacer es darle golpe de estado al rey vigente en ese momento. Miren la influencia de alguien que tiene, digamos, la oportunidad de compartir con otras personas. Ahora dice el apóstol Pablo, nosotros los apóstoles, si Cristo no ha resucitado, hemos andado predicando. Nosotros mismos estamos afectados, dice el apóstol Pablo, porque hemos andado hablando mentiras, cosas falsas. Pero no solo nosotros, sino que también nos hemos llevado en la colada a un montón de gente, incluyéndole a ustedes, hermanos de Corinto, les está diciendo Pablo. Entonces vean, hermanos, miren, hay personas que se impresionan con algunas ideas que presentan en unos lugares. Hermanos, en la iglesia del Señor no interesa en realidad la novedad, interesa centrar el mensaje en la Biblia. No es acá que vamos a tener un domingo nosotros de pijama y eso es lo bonito de traer la pijama de los ositos, de las jirafas aquí y bien cool, todos bien divertidos acá y qué bonita la iglesia, que la iglesia sí tiene la mente abierta. No, lo que importa es la palabra de Dios, porque lo que cambia la vida del pecador es la palabra de Dios, no las pijamas, no en sí ciertos adornos que se puedan poner en el templo. Entonces dice el apóstol Pablo, la predicación es vana si Cristo no ha resucitado. En tercer lugar, la fe nuestra sería una fe sin valor similar a cualquier otra fe. Vamos a ver el versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Pero dice después, vana también es vuestra fe. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hace de la fe suya diferente de la fe de un católico? Vaya, vamos a ver, hermano Julio dice que ellos tienen fundada su fe en cosas muertas. ¿Solo eso diferencia la fe católica de la fe cristiana o evangélica? ¿O somos iguales, como dicen ellos? Nosotros adoramos a un Señor vivo. ¿Qué más, hermano? ¿O es lo mismo? Vaya, aquí es una diferencia abismal. ¿Quién es el que salva de acuerdo a lo que testificamos nosotros? Solamente Cristo. ¿Quién es la autoridad suprema sobre la iglesia? Aquí está, miren. La palabra de Dios es nuestra autoridad. ¿Y quién es el que gobierna la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es el Señor Jesucristo. ¿Y a quién adoramos únicamente nosotros? Al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero que existe en tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora vean lo que dice Pablo.
que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es igual a cualquier otra fe que existe en el mundo. Si Cristo no ha resucitado, es como ser un mormón. Si Cristo no ha resucitado, es como ser un budista. Si Cristo no ha resucitado, es como ser un musulmán, porque a la larga todas las fe son iguales, ninguna salva, ninguna cambia, todo es un desastre. Ahora entiéndase, Pablo está hablando hipotéticamente, por supuesto. Usted entiende que Cristo ha resucitado, ¿verdad? Entonces nuestra fe no es igual, hermanos. Nuestra fe es superior. Miren, la fe musulmana crece agigantadamente, hermano. Pero la fe musulmana no entiende de un Dios de amor, de un Padre de misericordia. La fe musulmana no lo comprende. Para ellos eso es algo que incomprensible, porque en su religión Dios se presenta como un déspota, como un Dios airado, al cual hay que andar temblando para poder agradarle. Y solo le agradan perfectamente y se le abren las puertas del paraíso cuando se ponen una bomba y mira, ¡pah! Allí sí. No, nuestra fe es una fe superior. Ahora veamos esto, hermanos. Aquí el pasaje está explicado, no hay muchos comentarios que agregar. Pero en cuarto lugar, si no hay resurrección, los apóstoles dieron un testimonio falso o inventaron un mensaje. Vamos a ver el versículo 15. Y dice lo siguiente: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice Pablo, si Cristo no ha resucitado, nosotros somos testigos falsos. Estamos engañando a la gente. Ahora, hermanos, quiero que veamos esto. Busquen la primera carta a los tesalonicenses. Allá en Tesalónica ya se empezaba el rumor de que el apóstol Pablo andaba predicando, pero en realidad tenía motivos ocultos en su ministerio, que no era en sí la predicación, sino lo que podía conseguir a través de ella. Pero veamos qué dice el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 3 en adelante. Primera Tesalonicenses 2, versículo 3 en adelante. Porque nuestra exhortación, dice Pablo, no procedió de error, no mezclaba el mensaje con otras cosas, porque ni de impureza, ¿y qué agrega? Ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Miren la transparencia del apóstol Pablo en su ministerio apostólico, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, ni como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y miren a quién llama por testigo. Dios es testigo. Hermanos, ¿se han encontrado ustedes con personas que hablan cosas falsas? ¿Se han dado cuenta que ese tipo de persona no es tan fácil de descubrir? O sea, ellos hablan con tanta convicción la mentira que parece que es verdad. Mire los vendedores, no todos, y espero que haya algún vendedor acá, no se vaya a molestar. Pero me imagino que usted no miente, ¿verdad? Un vendedor cristiano no miente, si el producto no sirve, sí, porque hay quienes le meten gato por liebre a uno, que le va a resolver todas las enfermedades. ¿Cómo un medicamento va a resolver todo? Pero vean cómo son los vendedores, hermano. Vean cómo son los vendedores. Son persuasivos, le despiertan una necesidad a la gente.
y le hacen creer que si usted no tiene eso que le ofrecen, se va a morir. Sí, y la gente que en el momento se emociona y ¿cuánto vale? Mire, pues no tengo dinero, no importa, 24 letras le voy a dar. $5 me da a la semana. Y la gente dice, qué barato, $5 y son 20 en el mes, ¿verdad? Y él lo da por 24 meses. ¿Cuánto le sale? $480 en 2 años. Y el producto vale $100. Pierde 380. Pero ¿cómo le cree la persona? Mira. Ahora dice el apóstol Pablo, si nosotros los apóstoles, si Cristo no ha resucitado, ustedes son ingenuos, porque han creído un mensaje que les hemos dado nosotros, cuando en realidad es falso. Les dice a ellos, no han tenido la capacidad para discernir una verdad de una mentira, y creyeron algo totalmente falso. Hermanos, nosotros no hemos creído mentiras, mira. Nosotros hemos creído verdades. La fe no está fundada en cuentos que me dan. Mire, la fe cristiana es la única fe que está fundada en evidencias concretas. Si quieren, alguien que quiere rebatir que la Biblia tiene palabras de hombre y lo que le metieron allí eso tiene, lo invito a que estudiemos la Escritura desde el punto de vista técnico, intelectual, para ver si es cierto lo que ellos dicen. No, hermano, la fe cada vez que ha sido probada ha salido victoriosa, porque nuestro Dios es un Dios inerrante, un Dios que no falla. Vamos a otro punto. Aquí, hermano, vamos al punto quinto. Dice, si no hay resurrección, los que han confiado en el Señor siguen muertos en sus pecados. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y dice Pablo, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no ha resucitado, la predicación es engañosa. Si Cristo no ha resucitado, la predicación carece de poder. Y si Cristo no ha resucitado, no hay efecto positivo en la vida de aquellos que oyen y creen el mensaje. Si Cristo no ha resucitado, aquellos que hemos creído estamos tan perdidos como antes de convertirnos al cristianismo. Imagínense, hermanos, estar creyendo algo uno. Yo les voy a compartir una experiencia. Fuimos a evangelizar, bueno, creo que fue con la hermana Natalie, fue que fuimos a una casa en California. Y pues la hermana saludó y pues no tengo tiempo, le dijo el Señor, no tengo tiempo, le dijo, ahí le voy a mandar y le mandó a la esposa, creo yo. Nos encontramos con una señora que es testigo de Jehová. Y cuando ella le mencionó el cielo, la señora le dijo, mire, yo no sé si usted va a ir al cielo. Yo me voy a quedar aquí en la tierra, porque solo un pequeño grupo va a ir al cielo, pero yo lo que quiero es la tierra. La señora lo decía bien convencida, hermano, bien convencida, pero estaba convencida de algo que es totalmente falso. No, en vez de que fuera aquí en la tierra, yo no me quedo. No. Imagínense que el reino milenial va a ser en la tierra, por supuesto, pero ¿cuánto tiempo va a durar? Solo va a durar 1000 años, porque es mejor lo que Dios nos ha preparado en el cielo. No en vano Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, hermanos, nosotros no estamos en nuestros pecados, estamos libres de ellos. Cristo ha perdonado con su sangre nuestros pecados. Cristo ha hecho posible lo que la religión no puede, lo que el sacerdote no puede, perdonar pecados. Cristo ha anulado, como dice en la carta a los Colosenses, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La ha clavado en la cruz y le ha puesto el sello de cancelado con su sangre preciosa. Ahora el pecado ha sido cancelado de la vida del creyente, gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros no estamos como la gente, ¿y usted para dónde va después de morir? Ay, Dios lo va a saber, Dios lo sabe y va para el infierno.
Y usted necesita arrepentirse si quiere ir a la presencia del Señor. Hermanos, si Cristo no resucitó en sexto lugar, penúltimo lugar, bueno, después de muerto acaba todo. Versículo 18. Dice el apóstol Pablo: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O ya no tienen esperanza. ¿Se acuerdan en Tesalónica que ese es el problema que existía? Los hermanos esperaban el regreso del Señor, así miren hermano, en el primer siglo, inmediatamente. Pero habían hermanos que ya habían fallecido. Entonces los hermanos empezaron a entristecerse y dijeron: nuestro hermano murió y cuando el Señor venga se quedó, ya no hay esperanza para él. Pablo corrigió esa idea y le enseñó allí que los muertos van a resucitar primero, van a ir primero a la presencia del Señor. Pero ahora aquí está este punto, miren. Dice Pablo: entonces también los que durmieron en Cristo, ya no hay esperanza para ellos si no hay resurrección. Hermanos, pero para los muertos hay esperanza, ¿no? Mira, hay hermanos que nos han adelantado. Hermanos que nos están esperando. Esta congregación, pues usted lo entiende, ha sufrido la pérdida, no la pérdida, sino la partida de hermanos y hermanas que están ahorita con el Señor. No han perecido, están allá en gloria eterna con nuestro amado Salvador. Lo último, hermano, y este punto me gusta a mí también. Si Cristo no ha resucitado, bueno, somos dignos de lástima. Porque es lo que dice el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de lástima de toda la gente. Ahora, miren hermano, imagínense que la vida solo fuera esto. Es decir, que lo que dice la gente pues hoy, después de esta vida, ¿qué dice la gente? No hay otra. Imagínense que fuera cierto. ¿Cómo viviéramos nosotros? Si después de esta vida no hay otra y cuando se muere uno, se acaba todo. ¿Cómo viviéramos? ¿Por qué esforzarse por hacer la obra del Señor? ¿Por qué fatigarse? ¿Por qué andar ahí por las calles repartiendo tratados, hombre? ¿Por qué doblar las rodillas y llorar por gente perdida? Si después de muerto se terminaría todo, ¿por qué hacerlo? No, lo hacemos porque hay otra vida. Y la vida que espera al pecador, al ser humano, es una vida eterna, que puede ser con Dios en el cielo o puede ser en el infierno eterno también. Hermanos, no somos dignos de lástima, somos dignos de admiración, porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo que ha resucitado. Y a mí me encanta la Biblia y estudiarla en su contexto, porque a uno le citan el versículo 19 los amigos testigos de Jehová y le dicen que pues sí, poner la fe en Cristo no vale la pena, porque le dicen a uno: mire, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero no leen el 20, que dice así, ¿ve? Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Si Él ha resucitado, también nos vamos a levantar, hermano. Nosotros nos vamos a levantar. Él es la primicia de los muertos. Él es el primero en levantarse para nunca más ver muerte. Y eso es lo que nos espera a nosotros. No somos dignos de lástima. Deberíamos ser admirados por la gente porque hemos puesto nuestra confianza en alguien vivo, en alguien que ha resucitado. Bueno, concluimos en esta mañana diciendo lo siguiente. Existen en realidad 3 alternativas en cuanto a la resurrección. Número 1. Los apóstoles que la proclamaron fueron unos estafadores. 2. Los apóstoles mismos fueron engañados. Y 3. Que la resurrección es verdad. ¿Cuál es la suya? Bueno, la mía es la última. La resurrección es verdad, hermano. Hay resurrección. Cristo resucitó. Usted va a resucitar.
para gloria eterna si tiene al Señor, y si no, en esta mañana puede echar manos a la vida eterna y entregarle su vida al Señor. Vamos a orar y dar gracias a Dios.